¿Cómo abordar la sexualidad con mis hijos? Ese es un tema que me hubiera agradado mucho escuchar esto cuando yo era un jovencito en la iglesia. Me hubiera encantado que alguien hubiera predicado sobre esto, porque la mayoría de nosotros nos crecimos sin un papá. La mayoría de nosotros. Yo me crecí sin un papá. Quien me abordó a mí sobre la sexualidad fue mi mamá, y lo hizo muy bien. Yo tenía y tengo mucha confianza con mi madre. Así que cuando yo tenía dudas sobre algún tema de sexualidad, yo iba donde mi mamá y le preguntaba cosas hasta bien íntimas, siento yo. Y mi madre era bien abierta para hablar de estos temas. Y yo no sé si lo hizo con mis hermanos, no sé si mis hermanos tuvieron esa confianza con ella, pero yo recuerdo siendo un muchacho, yo me acercaba mucho a mi mamá y le preguntaba sobre sexualidad, porque en la calle nos enseñan sobre sexualidad, pero nos enseñan mal, ¿verdad? Y hay varios mitos que vamos a desmiticar, no sé si es la palabra correcta, o destrozar algunos mitos ahí, que dice, bueno, a los niños chiquitos no se les habla de sexualidad. Gran error. Bueno, a los jóvenes, a veces, por ejemplo, hemos dicho en chiste, ¿verdad? A veces en broma hemos dicho que cuando le queremos hablar de sexualidad a los adolescentes, a nuestros hijos adolescentes, nos dicen nuestros hijos, ¿y qué quieres saber? Porque pensamos que ellos saben. Bueno, ellos saben, pero saben mal. Porque si no le ha enseñado su papá, su mamá, si no le han enseñado bíblicamente, entonces puede saber de sexualidad, pero de manera equivocada, no bíblica. Entonces vamos a dar una perspectiva bíblica de cómo podemos abordar el tema de la sexualidad con nuestros hijos, incluyendo hijos ya adultos, incluso hasta casados. Hay personas casadas que de lo que menos saben es de sexualidad. Pueden tener relaciones sexuales, pero no saben de sexualidad. Que eso es una cosa muy diferente. Cuando yo me iba a casar, yo tuve la confianza de hablar con mi mamá y preguntarle algunas cosas. Aunque yo era un hombre de 24 años, habían cosas que pues yo las sabía, según yo, las conocía de la calle, porque la calle lo educa a uno o lo maleduca a uno. Así que yo tuve la confianza de ir donde mi mamá y preguntarle cosas así muy puntuales, muy abiertas. Y le pregunté, yo por ejemplo le hablé a mi hija sobre sexualidad, le hablé a mi hija cuando le vino su menstruación, yo la sentamos con mi esposa, la sentamos, le dijimos, vaya hija, esto que le acaba de pasar significa esto, significa aquí, significa allá, este es un proceso normal en su vida, toda niña va a desarrollar un día y esto significa que usted es una mujer que va a comenzar a desarrollar su cuerpo, ahora más que nunca tiene que cuidarse. Y le hablé de sexualidad, de relaciones sexuales abiertamente también, pero vamos a ver una perspectiva bíblica acerca de esto. Espero que esto les ayude, nos ayude a todos. Primero, la Biblia dice que son los padres quienes tienen el deber de impartir educación sexual a sus hijos. Los padres. Gracias a Dios vivimos en un país donde todavía en las escuelas no se habla así de manera antibíblica acerca de la educación sexual, aunque sí se habla mucha antibiblia, porque yo recuerdo cuando estaba en el bachillerato, primer año de bachillerato, llegaron del Ministerio de Educación a darnos una charla, entre comillas, de educación sexual. Entonces llegó alguien a enseñar los genitales, ¿verdad? La vagina, el pene, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no se alarmen con esos términos o con esas palabras, porque ya vamos a ver que la Biblia las menciona también. Y entonces, y nos dijeron, ¿verdad? Que si íbamos a tener relaciones sexuales, que usáramos preservativos. Así que hoy, dijo, les traemos regalados todos los que quieran. Esa fue la educación sexual. Así que terminó la charla, que duró 15 minutos a lo máximo, enseñándonos unos dibujitos, mandándonos a tener relaciones sexuales con las compañeras, con los compañeros.
y a decir que éramos dueños de nuestro cuerpo, que exploráramos, que conociéramos la sexualidad, que experimentáramos, y finalizaron la charla regalándonos un kit que tenía ahí un montón de preservativos. Si usted le da un preservativo a un muchacho de 16 años, lo está mandando a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Y todos aquí sabemos que un preservativo no es 100% seguro. Pero la Biblia dice que son los padres los que tienen que impartir la sexualidad. Si los padres no lo hacen, otros lo van a hacer, otros lo harán. Y lamentablemente lo harán de una forma negativa, casi siempre. Toda la sexualidad que aprendimos en la calle, la mayoría de ella fue negativa. Dicen las estadísticas que lamentablemente un 90% de los chicos que son encuestados en las escuelas, se les pregunta si sus padres les han hablado de sexualidad, y el 90% de los chicos dicen que no, que ellos aprendieron o en el internet, o aprendieron en la calle, o con amigos, o con comentarios, pero no aprendieron esto correctamente desde sus casas. Debemos ser libres de los tabúes que tenemos, producto de nuestra crianza, y hablar con soltura y autoridad sobre este tema. Como les repito, este es un tema que en las iglesias no se tocaba, ¿verdad? Nunca se hablaba de sexualidad, de cómo abordar a nuestros hijos. Entremos entonces en materia. Tenemos primero, número uno, tenemos que hablar sobre el tema sin vergüenza, porque no es un tema para avergonzarnos. La sexualidad no es un tema para avergonzarnos. La Biblia habla sin rodeos acerca del sexo y de los genitales. La Biblia habla sin rodeos. Dios mismo, oigan esto, le dijo a la nación de Israel que los pequeñuelos, o sea, los chiquitos, los niños chiquitos, también tenían que aprender sobre este asunto. Y vamos a leer esos versículos que están ahí. Así pues que utilizar los nombres correctos al hablar de relaciones sexuales o de las partes íntimas del cuerpo, debemos hablarlas tal y como son y como la Biblia también lo expresa. De esa manera no daremos a entender que cuando hablamos del tema es algo para avergonzarnos o algo que produce vergüenza, que produce sentimientos negativos. Escuchen lo que dice Deuteronomios 31:12. Leo de la traducción lenguaje actual. Dice: todos, digan conmigo todos, sin falta deben ir a esa fiesta, hombres, mujeres, niños y refugiados. Ahí escucharán la lectura de estas enseñanzas y aprenderán a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Note que hay dos temas que van a aprender los niños. Van a aprender sobre estas enseñanzas. ¿Cuáles enseñanzas? Enseñanzas de higiene, enseñanzas de convivencia, enseñanzas legislativas y enseñanzas sexuales. Hombres, mujeres y niños. Y también van a aprender a respetar a Dios. Van a aprender a respetar a Dios en sus leyes, en las enseñanzas de convivencia, en las enseñanzas legislativas, en las enseñanzas de higiene y en las enseñanzas sexuales. En todas las áreas van a aprender a respetar a Dios. Y respetamos a Dios cuando no respetamos nuestro cuerpo sexualmente hablando. Y respetamos a Dios cuando no respetamos las leyes de convivencia entre hermanos. Y respetamos a Dios cuando no respetamos las leyes de sanidad, de salud, por ejemplo. Es una manera de irrespetar a Dios. Así que hay dos enseñanzas en la lectura de Deuteronomios y de Levíticos. Una es enseñanzas de vida, enseñanzas básicas, convivencia, sexualidad, cosas que tenemos que comer, cosas que no tenemos que comer, higiene personal, y todo eso lo legisló Dios. Dios legisló estas cosas, le puso leyes a la convivencia, le puso leyes a la sexualidad.
le puso leyes a las cosas comestibles, les puso leyes a las situaciones de orden público. Todo fue legislado por Dios. Y con estas enseñanzas íbamos a aprender a respetar a Dios y a obedecer sus mandamientos. Vayamos a lo siguiente. Miren Levíticos 15. Dios ordenó a Moisés y a Aarón y que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Le dijo: todo hombre que tenga una infección en su pene, mire cómo la Biblia habla con claridad sobre esto, en su pene, será considerado impuro, ya sea que le salga pus o no le salga pus. O sea, la Biblia está hablando de un hombre que tiene una enfermedad venérea, que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Esta persona, dice, va a estar impura hasta que inicie un tratamiento espiritual y un tratamiento de sanidad física. Esta persona tenía que ser expuesta a un proceso de saneamiento físico, o sea, de medicamentos de la época, pero también tenía que ser puesto en un proceso de sanidad espiritual. ¿Por qué? Porque si había infectado o había adquirido esta infección de carácter sexual porque había violentado su fidelidad matrimonial, o había violentado su cuerpo cayendo en fornicación, o había adulterado. Por lo tanto, era una persona que tenía que entrar en un proceso de limpieza espiritual y de limpieza física. Dice el versículo 4: también se considerarán impuras las camas donde se acuesta ese hombre y la silla donde se sienta. Si alguno toca a ese hombre o toca su cama o su silla, queda impuro hasta el anochecer y deberá lavar sus ropas y bañarse. 16. Si algún hombre derrama semen involuntariamente, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavar todo su cuerpo. Si llega a caer semen sobre alguna ropa o sobre algún objeto del cuerpo, quedará impuro hasta el anochecer y deberá lavarse. Y si un hombre o una mujer tiene relaciones sexuales, quedará impuro hasta el anochecer y deberá bañarse. ¿Qué está hablando la Biblia aquí? Y no voy a entrar en detalles porque no es el énfasis que quiero dar, no es explicar bíblicamente lo que los versículos están diciendo, pero hay un principio aquí. La Biblia está hablando de sexualidad. La Biblia está hablando de relaciones sexuales. La Biblia está hablando de enfermedades venéreas de transmisión sexual. La Biblia está hablando de qué hacer cuando un hombre tiene relaciones sexuales. ¿Qué tiene que hacer cuando tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ilícitas? ¿Qué tiene que hacer cuando se infecta? ¿Qué tiene que hacer cuando tiene derramamiento de semen? ¿Qué tiene que hacer? O sea, la Biblia está hablando con toda claridad, con toda transparencia y tal como debe de ser acerca de la sexualidad. ¿Por qué nosotros entonces no podemos abordar este tema con nuestros hijos pequeños o con nuestros hijos adolescentes o con nuestros hijos ya mayores, que hasta casados pueden ser, pero no saben realmente cómo tener una sexualidad saludable? Porque nunca un papá le enseñó, porque nunca un padre le enseñó cómo tratar a una mujer sexualmente hablando, porque no le enseñó cómo de manera bíblica tiene que tratar su cuerpo. No se sentó con él, no le dio un ejemplo en su vida. Entonces quiero que vean que la Biblia habla con claridad acerca de los genitales del hombre, de la mujer, habla de relaciones sexuales, habla de infecciones de transmisión sexual y cómo tratarlas. Con toda transparencia la Biblia habla sobre esto. Entonces, si ya vemos que la Biblia habla sobre esto y lo hace sin tabúes, lo hace sin ponerle apodos a los genitales, le llama como deben de llamarse a cada uno de los genitales, y habla de relaciones sexuales de manera abierta también, ¿verdad? Entonces tenemos que empezar a dosificar la información. Eso es lo siguiente: debemos de dosificar la información. En vez de darle a nuestros hijos un sermón de sexualidad, cuando ya estén llegando a la pubertad, vaya informándolos poco a poco
según sean capaces de comprender el tema. Oigan lo que dice 1 Corintios 13:11. Alguna vez fui niño y mi modo de hablar, mi modo de entender las cosas y mi manera de pensar eran los de un niño. Pero ahora soy una persona adulta y todo eso lo he dejado atrás. ¿Qué nos enseña Corintios 13? Que los niños desde que son pequeños se les tiene que hablar acerca de su sexualidad. En la clase de sanidad total tocamos el tema de la sanidad sexual, ¿verdad? Y ahí usted no se imagina cuánta gente abre su corazón. Y según las estadísticas, hay estadísticas que dicen que el 95% de los niños que son abusados sexualmente, sea tocados o violentados abiertamente, violados abiertamente, son por personas muy cercanas a la familia o familiares o gente muy cercana a la familia, que sus hijos fueron tocados, abusados, toqueteados o violados directamente, ¿verdad? El 95% son familiares o personas cercanas. Entonces este es un tema demasiado importante. Y las estadísticas, hermanos, que usted no lo crea, no han cambiado mucho. No han cambiado mucho. O sea, el margen de abuso en la infancia de los niños sigue siendo muy altísimo. No solo en el campo. A veces pensábamos que era en el campo que pasaba esto. No. Es una cosa muy tremenda. Entonces, vamos a ir dosificando la relación. Entonces, en la clase de CCDL, cuando entramos a la sanidad de la sexualidad, dice una hermana: pastor, dice, ¿qué hago? Porque mi nieta tiene apenas 7 años. Y entonces dice que se le acercó al papá y le dijo: papá, quiero decirte que me gusta un niño. Es muy lindo, es colochito, es blanquito. Y quiero decirte que yo ya lo escogí para casarme con él cuando esté grande. Entonces dice que el papá le dijo, dice que la llamó, le pegó una gina con la gina, le dijo: deje de andar hablando de esas cosas, que usted no tiene edad para hablar de esas cosas. Y le pegó un solo chancletazo. Y la niña se fue llorando. Qué gran error. Primero, gracias a Dios que le gustan los niños. Primero, gracias a Dios. Gracias a Dios que esa niña de 7 años, 8 años dice: me gusta un niño colochito. Mi hija Grace tenía, creo que 8 años o 9 años, cuando un fulanito que se llamaba Mateo, en el colegio, yo miraba que el Mateo, siempre que yo llegaba a mi hija, le llevaba al colegio, yo miraba que él se me quedaba viendo con ganas de hablarme. Y mi hija hablaba del tal Mateo, así gordito, bien gordito, bonito el bichito, fíjese, gordito, chapudito, así bien agradable el bichito. Y un día me abordó: ¿usted es el papá de Grace?, me dijo. Sí, le dije yo, bien bravo, para que me viera bravo. Sí, le dije yo soy el papá. Ah, es que yo quería conocerlo, me dijo. Ya no me quiso decir nada más, ¿verdad? Porque me vio bravo quizás. Entonces yo abordé a mi hija y le digo yo: mira, el famoso Mateo me saludó, le dije yo. ¿De verdad, papá? ¿Y qué te dijo? No, solo dijo que me quería saludar. Ah, ¿verdad que ese niño te gusta?, le dije yo. Y se puso rojita. Sí, papá, me dijo, sí me gusta. Y yo también le gusto a él, dice. Bueno, hija, qué bueno. Qué bonito que alguien se fije en usted, porque usted es linda, usted es bonita. Me encanta que le gusten los niños, porque así es. Dios nos creó para que el sexo opuesto nos atraiga. Qué bueno, hija. Entable una amistad bonita con ese famoso Mateo, ¿verdad? Sean amigos, y cuando tenga unos 40 años, entonces vaya pensando en casarse con... No le dije eso, ¿verdad? Pero le dije yo: mire, la Biblia dice que para todo hay tiempo, ¿verdad? Entonces ahorita un tiempo suyo es para que tenga amigos. Sí, Mateo le va a gustar, pero un día quizás Mateo se va a ir para otro colegio y entonces otro niño se va a fijar en usted y le va a gustar, pero ahorita usted no tiene la edad. Pero qué bueno que le gusten los niños. Así tiene que ser, hija.
O sea, usted no puede coartar. Cuando mi hija tenía como unos 11, 12 años, la tuvimos que sentar un día para explicarle lo que le iba a pasar con su cuerpo un día cuando le viniera su periodo menstrual. Y fui yo quien le hablé de eso. Aunque a mí no me viene la regla, gracias a Dios. Pero entiendo qué es eso, ¿verdad? Entonces le pregunté a mi esposa, mira, ¿cómo lo abordo? Mi esposa es enfermera, ¿cómo lo abordo de la parte médica? Y yo la parte espiritual pues la voy a abordar con ella, pero quiero que le enseñemos, que le expliquemos, que no se vaya a asustar, que no se vaya a asustar pues básicamente. Y hablamos con ella, la sentamos, le explicamos, ¿verdad? Igual con nuestro hijo Abdiel, desde que estaban pequeños comenzamos a explicarles cómo se llamaban sus órganos genitales, no el periquito, la perica, ni nada de apodos, hermano, nada, como la Biblia dice, ¿verdad? Entonces uno va dosificando poco a poco la información a medida los niños van creciendo. Entonces, la información, oigan esto porque esto es muy importante. La información, dice el doctor, dice Sixto Porras en uno de sus últimos libros, que la información tiene que ir de la mano del ejemplo. ¿Cómo así? Bueno, si nuestros hijos ven, nuestros hijos tienen que ver cómo es la sexualidad de sus padres. ¿En qué sentido? ¿Qué tenemos que cuidar? Tenemos que cuidar de ver la desnudez de nuestros hijos adolescentes. Tenemos que cuidar de que ellos vean nuestra desnudez. Hay 3 pasajes bíblicos muy trágicos de hijos que vieron la desnudez de sus padres por negligencia de sus padres. Por favor, seamos muy precavidos como esposos en mostrar la desnudez del papá, de la mamá, ¿verdad? Un papá no puede andar en calzoncillos cuando tiene hijas de 17, 18 años. Eso no está correcto, eso no está bien. Una señorita no puede andar en su casa cuando está su papá y su hermano en chorcitos que enseñan la mitad de los glúteos. Es mi casa. No, pero su casa se respeta también. Pero es que es su hermana, es su hermano. En la Biblia hay 4 casos de incesto de hermanos, entre hermanos. No estoy hablando de algo que no ha pasado. No estoy hablando de cosas que no pueden pasar. El ser humano, cuando está embarazado de un pecado, no tiene límites, no respeta. Los pecados sexuales no tienen límites. Entonces debemos de cuidar la desnudez de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos. Pero, ¿cómo demostramos sexualidad? Nuestros hijos deben de ver expresiones de amor de sus padres. Nuestros hijos deben de mirarnos, darnos un beso, por ejemplo, ¿verdad? Ellos deben de vernos que un padre le acaricia la cara a su esposa y le da un beso largo y la abraza y le da un beso largo. Y entonces cuando los niños están pequeños dicen: ay, guácala, ay, mis papás, dice. Pero a medida van creciendo, esto les va dando un nivel de seguridad. A medida van creciendo, dice: hey, relájense, hay menores de edad aquí, váyanse para el cuarto, dicen, va, allá, váyanse, dense sus besos allá, pero relájense. Eso quiere decir que ellos están entendiendo la sexualidad. O cuando hay muestras de cariño, muestras de amor adecuadas entre la pareja, entre los esposos, y los hijos observan, ese es un gran, pero gran mensaje. Yo, por ejemplo, nunca, oigan esto que les voy a decir, nunca vi a mis papás darse un beso. Nunca. Qué triste, ¿verdad? Nunca. Entonces, cuando mi mamá se volvió a casar, mi padrastro nos modeló cómo era un esposo. Ahora, mi padrastro no era cristiano en ese tiempo.
Entonces mi padrastro llegaba a casa y él ponía música y agarraba a mi mamá y se ponía a bailar con ella y bailaban pegaditos en la sala y nosotros viendo. Claro, ellos no eran cristianos, ¿verdad? Pero yo aprendí cómo un esposo se comporta con su esposa. Él le cocinaba, él la vivía besando, él le pegaba así, ¿verdad? Ya sabe dónde, ¿verdad? Y nosotros mirábamos, observamos. Y dice, hey, relájense, cálmense. Yo nunca había visto eso. Nunca vi eso. Entonces mi padrastro me modeló cómo era un hombre, cómo mostraba su amor, su cariño. Y nosotros aprendíamos de eso. Yo miraba, observaba eso. Miraba como cuando él estaban viendo una película y se besaban. Y enfrente de nosotros, relájense, ya estaban un poquito grandes nosotros, ¿verdad? Pero nos dio una gran seguridad eso. Nos daba seguridad, nos enseñaba de alguna manera, ¿verdad? Les estoy hablando de un hombre que no era cristiano en ese momento. Entonces él ponía música romántica, le cantaba canciones, le dedicaba canciones. Mi mamá no estaba en la iglesia en ese tiempo también. Así que yo miraba cómo ella reaccionaba también. Ahora nosotros que somos cristianos, pues verdad, dedicamos canciones de Juan Luis Guerra, que ya es cristiano, ¿verdad? Y yo... Bueno, punto y aparte en ese tema de la música, ¿verdad? Romántica, pero ok, dosificamos la información, ¿me entiende? Y a la par de la información van los ejemplos vívidos que podemos tener. Nuestros hijos deben de ver a sus padres amarse de manera correcta. Número 3, debemos de inculcar valores morales en la casa. Y les voy a dejar una tarea aquí. Le voy a dejar una tarea muy, pero muy importante en casa. Si usted quiere hablar sobre sexualidad con sus hijos, adolescentes de preferencia, les dejo la tarea que estudien Proverbios capítulo 5. Todo el capítulo habla de sexualidad. En las escuelas los niños suelen recibir algún tipo de educación sexual. Ahora bien, la Biblia indica que los padres no solo deben asegurarse de que sus hijos entiendan cómo funcionan los órganos sexuales y en qué consisten las relaciones íntimas, sino que también deben de enseñarle el punto de vista correcto sobre el sexo y la moralidad. Y Proverbios capítulo 5 es un capítulo que nos advierte sobre los pecados sexuales. No tengo tiempo para desglosar Proverbios 5, pero le aconsejo que lo lea en casa, estúdielo, analícelo y háblelo. Este podría ser un buen tema para un altar familiar en casa, para una reunión de papá e hijos y hablar abiertamente del tema. Yo vuelvo y repito, yo tuve la bendición de tener mucha confianza con mi mamá. Y hablaba abiertamente con ella de su sexualidad y de lo que yo sentía y de lo que yo pensaba. Y mi mamá muy abiertamente me explicó desde la perspectiva de una mujer, por supuesto, ¿verdad? Me faltó la parte de la perspectiva de un hombre porque no lo pude hacer con mi papá, no lo pude hacer con mi padrastro tampoco. Entonces debemos de inculcar valores morales en la casa. Yo no puedo exigir entonces una sexualidad correcta si yo no tengo una sexualidad correcta. Si yo tengo películas pornográficas en mi casa. Me tocó ministrar a un niño de 8 años con problemas de pornografía. Me lo enviaron y comencé a hablar con el niño de 8 años. Este niño agredía a sus compañeritas en la escuela. Vigiaba cuando las niñas se metían al baño y él entraba al baño de las niñas. Tenía tanta astucia para ver las partes íntimas de sus compañeritas. Él tiraba lapiceros y miraba. Él se ponía espejos en el zapato y lo ponía en la falda de las niñas. Muchas cosas terribles. No de un niño de 8 años. Y entonces él llegó al punto de imitar una relación sexual con ropa, los dos, ¿verdad? Él con su pantalón, la niña con su falda, pero comenzó a tocar niñas. Entonces el comportamiento de él no era correcto. Y cuando comenzamos a platicar con él, me di cuenta, número uno,
que él era una conducta imitada, lo que le estaba imitando una conducta. Ni siquiera sabía que era una relación sexual. Ni siquiera había tenido una erección, por ejemplo, ¿verdad? Entonces él estaba imitando una conducta. Lo que pasa es que un día, en la juguetera de su casa, buscando una película infantil para ponerla en la televisión, se topó con una película de su papá. Y era una película de pornografía. Y como el niño estaba solo en casa, comenzó a ver minuto tras minuto esa película. Y se quedó tan impregnada en su vida, ¿verdad? Que el papá, cuando se dio cuenta de que había visto eso, solamente le dijo: eso es lo que tu mamá y yo hacemos. Entonces el niño vio como esto, como esta degradación de la mujer, como algo normal. Y comenzó a comportarse de esa manera según lo que había visto, ¿verdad? Yo recuerdo a mi hermano menor, cuando estaba quizás como unos 8 años, 9 años, 10 años. Un día se levantó llorando, yo recuerdo. Lamentablemente yo no tenía como la manera de ayudarlo, ¿verdad? Al contrario, creo que hice mal lo que hice, porque yo me burlé de él, ¿verdad? Salió llorando, gritando que se había levantado con su pene erecto. Mamá, le decía, mira, y se agarraba y no se baja, le decía, ¿verdad? Y lloraba mucho y yo me carcajeaba de la risa, ¿verdad? Porque yo estaba más grande. Pero mi mamá lo abordó, lo sentó y le dijo: hijo, eso es normal. En las mañanas usted va a amanecer así, no se preocupe, eso es algo biológico de su cuerpo. Y mi mamá le habló de sexualidad a mi hermano. ¿Se da cuenta lo importante que es que un padre lo aborde y que un padre lo hable con naturalidad? Número 4, escucha a sus hijos. No se escandalice ni se apresure a sacar conclusiones si sus hijos le preguntan sobre el sexo. Es mejor ser presto en cuanto a oír y lento en cuanto a hablar, dice Santiago. Entonces hay dos cosas aquí. Número 1, no se escandalice y no se apresure. Es decir, si un hijo viene y dice: mire, pero es que tiene 10 años, tiene 8 años y me preguntó sobre sexualidad, no se escandalice. Háblele de acuerdo a su edad. Tampoco se apresure, porque él mismo usted va a ver comportamientos. Si un hijo no habla y dice: papá, fíjate que me está pasando esto, mamá, fíjate que me está pasando esto, estoy sintiendo estas cosas en mi cuerpo, ¿verdad? Yo no sé si esto es normal, amanezco así, me pasa esto, me pasa lo otro. Pero si el niño no habla, entonces usted va a comenzar a observar comportamientos en sus hijos, que va a tener que usted que abordarlos y sentarlos un día y hablarles de sexualidad. Santiago 1:19 dice: mis queridos hermanos, pongan atención a esto que les voy a decir. Todos deben estar siempre dispuestos a escuchar a los demás, pero no dispuestos a enojarse y hablar mucho. Finalmente, quiero dejarles esto en este mensaje: cómo proteger a nuestros hijos de abusadores sexuales, depravadores sexuales o abusadores sexuales. ¿Cómo ayudamos a proteger a nuestros hijos? Esto quizás tenga que ver más con niños pequeños, aunque también puede aplicarse a adolescentes y jóvenes. Ayude a sus hijos a saber defenderse en caso de que alguien intente abusar de ellos. O sea, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que nadie en absoluto puede tocar sus genitales. Nadie en absoluto. Yo a mis hijos los bañé, los cuidé desde bebecitos, pero llegó cierta edad donde yo ya no me metí, ¿verdad? Llegó una edad donde mi esposa era la que se encargaba del cuidado de nuestros hijos y yo ya no entré en eso. Mientras eran bebecitos, yo los cuidé, los bañé y todo lo que usted quiera, ¿verdad? Pero llegó cierta edad donde yo ya no me metí en eso, ya no entré en eso, ¿verdad? Entonces debemos de ayudarle a nuestros hijos a que sepan defenderse en caso de que alguien esté o intente abusar de ellos. Infórmese,
Número 2, sepa cómo suelen actuar los pervertidos, los depravadores, los abusadores. Mire lo que dice Proverbios 18:15. El que es sabio e inteligente presta atención y aprende más. Entonces, infórmese. Si el 95% de los abusadores, de las personas que abusan de niños, son personas cercanas, familiares o personas cercanas, usted tiene que ver el comportamiento de esas personas. Observe el comportamiento de ellos. Aprenda de su comportamiento, ¿verdad? Número 3, esté al tanto de sus hijos. No se los entregue a cualquier persona sin antes asegurarse que realmente sea alguien de su total confianza. Además, no es bueno que los deje a rienda suelta. Mire lo que dice Proverbios 29:15. Disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. De repente nosotros le damos permiso a un hijo para que vaya a dormir a la casa de otro jovencito, de una jovencita, que van a hacer una pijamada. Pues asegúrese a la casa de quién van. Asegúrese a quién le está dando a sus hijos. Tengan 8 años o tengan 15 o tengan 18, tengan 17. Asegúrese para dónde va. Asegúrese a quién está prestándole a sus hijos, a quién se los está dando. No los puede entregar a cualquier persona. Pero es que es mi primo. Pero es que es el hermano de la iglesia. Pero es que es el líder de la iglesia. Pero es que es el vecino de toda la vida, mi amigo de toda la vida. Asegúrese. Asegúrese plenamente que usted está poniendo a sus hijos en manos de personas correctas. Número 4, enséñeles que la obediencia tiene límites. Los niños tienen que aprender a obedecer a sus padres, pero si les enseña que siempre tienen que obedecer a cualquier adulto, podrá exponerlos a un abuso sexual. Los padres cristianos podrían decirle a sus hijos algo como: si alguien te pide que hagas algo que a Dios no le gusta, no lo hagas. Sí, tiene que obedecer, pero si un adulto le pide esto que tiene que ver con sus genitales, con su sexualidad, no le haga caso. Ensayen medidas básicas de protección. Yo hacía esto con mis hijos pequeños. Yo ponía casos hipotéticos. ¿Qué pasa si el profesor le dice tal cosa? ¿Qué pasa si un niño de otro grado le pide tal cosa? ¿Qué pasa si usted está en el baño y alguien quiere mirarle sus genitales? ¿Qué va a hacer? Y poníamos a dramatizar lo que iban a hacer. ¿Qué va a hacer si un tío le dice algo? Pero es mi tío, decía. No, pues sí, es su tío, pero ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted si alguien quiere tocarle su glúteo, si alguien quiere tocarle sus partes íntimas? ¿Cómo va a responder? ¿Qué va a decir? ¿Se va a quedar callado? ¿O va a decir, le voy a decir a mi papá, le voy a decir a mi mamá? Y si le dicen, quédese callado, no le diga a nadie, ¿qué va a hacer usted? Y ponía casos hipotéticos. Si respondían mal, yo decía, no, eso no es lo que tiene que hacer. Eso no tiene que responder. Tiene que responder esto, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Amén. Entonces, miren lo que dice Deuteronomios. Como hemos hablado de las leyes, estas leyes incluían leyes espirituales, leyes morales, leyes judiciales, leyes sobre la comida, leyes sobre la higiene y leyes sobre la sexualidad. Oigan lo que dice: y repetirás a tus hijos y a todas horas y en todo lugar, cuando estés en la casa, en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes. O sea, esas leyes que Dios estableció, esas leyes que Dios dejó, espirituales, morales, físicas, de limpieza, de comida y de sexualidad, las vas a repetir en tu casa cuando sea necesario, cuando se dé el tiempo, cuando vayan cambiando de edad, cuando vayan avanzando, cuando vayan a la escuela, cuando se cambien de colegio,
cuando tengan una pregunta, cuando veas comportamientos extraños en ellos, ¿verdad? De repente cuando hay niños presentan comportamientos en la escuela, ¿verdad? Uno tiene que poner atención a esas cosas. Hermanos, amados, hablemos este tema. Incluso me atrevo a decirles algo. Habrán hijos ya casados aquí que necesitan un consejo sobre sexualidad de sus padres. Habrán hombres casados aquí que todavía no han aprendido de sexualidad correctamente, que todavía tienen que ver pornografía con sus esposas para tener una relación sexual satisfactoria, que todavía están practicando aberraciones en la sexualidad porque vienen acostumbrados a un mundo de pecado en la vida pasada que llevaban, porque todavía tienen prácticas sexuales que las ven como normales cuando son antibíblicas y son prohibidas en la Escritura. Y un padre de familia o un padre espiritual tiene que afianzar esas cosas, tiene que hablar sobre esas cosas y qué es lo que la Biblia dice acerca de esas cosas, con los niños pequeños, con los niños adolescentes, preadolescentes y jóvenes, y aún con los adultos hasta que ya estén casados. Por eso una de las cosas que nosotros buscamos con los chicos que se van a casar es que pasen el seminario de Juan. Pero mire, pastor, pero es que yo ya tuve relaciones sexuales. Sí, pero las tuviste en el mundo. Pero no sabes cómo tratar a una mujer bíblicamente en ese tema, como Dios lo aprueba y como Dios lo desea y como Él lo planeó, porque Él es el diseñador de las relaciones íntimas. Él le puso leyes a la sexualidad, y si nosotros las irrespetamos, la sexualidad no va a ser correcta para nosotros, va a ser doloroso, va a ser vergonzoso y va a ser perjudicial. Por eso muchas personas no están disfrutando su sexualidad. Amén. ¿Quieren estar de pie conmigo y oramos? Oremos, pongamos esto en la mano de Dios. No quisiéramos ver a nuestros hijos fracasar en este tema. No quisiéramos ver a seres que amamos teniendo malas experiencias en este tema. No quisiéramos ver a nuestros hijos, nuestras hijas, cometiendo errores en esta área, cometiendo pecados en esta área. No quisiéramos vernos a nosotros mismos sin tratar este tema de la sexualidad. Es mejor a veces ir donde alguien y preguntar: pastor, hermano, mire, tiene que ser un hombre, un consejero espiritual, ministerio de matrimonios, ministerio de la familia, pastores, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Qué piensa de esto, pastor? Pastor, mire, yo tengo dudas sobre esto. No quiero ser explícito en este tema ahorita, en esto, pero es mejor que a veces lo abordemos en una consejería y lo preguntemos. Y con Biblia en mano, contestemos cada pregunta, cada interrogante que tengamos. Y sanémonos en esta área, que esta es un área muy importante también. Dios es tan importante que Dios la legisló en Levíticos, en Deuteronomios. Él le puso leyes a la sexualidad. Oremos. Padre, nos presentamos delante de ti. Tú nos hiciste seres espirituales, emocionales y sexuales. Tú nos hiciste seres sexuales. Pusiste una atracción hacia el sexo opuesto, pero pensaste que las relaciones sexuales eran tan sagradas que las pusiste bajo un pacto, y dijiste que fuera del pacto del matrimonio se llama fornicación y adulterio, o sea, pecado. Pero dentro del pacto del matrimonio son santas delante de ti. Las relaciones sexuales nos bendicen para procrear vida, para tener satisfacción, placer y bendición, unidad, cercanía, unión con la pareja que amamos. Pero fuera de aquí se vuelve pecado. Es lascivia, es adulterio, es fornicación, es depravación, es sodomía, es todo tipo de depravación sexual. Tú valoraste tanto esto que lo legislaste.
Como padres tenemos una gran responsabilidad de abordar este tema con nuestros hijos. Desde que son pequeños, vamos dosificando la información, el ejemplo. Cuando son grandes, igualmente hablamos con transparencia, como la Biblia lo enseña. Hoy queremos poner en tus manos esto, Señor. Cuida nuestras familias, protege nuestras familias. Tu palabra dice en Malaquías que tú buscabas una generación que fuera bendita, y por eso reprochaste a los sacerdotes y líderes que lloraban en el altar y que decían: Señor, ¿por qué no aceptas nuestra ofrenda de nuestros labios? Y tú dijiste: no aceptaré ofrenda de vuestros labios ni de vuestra mano, porque han sido desleales con la mujer de su juventud. Porque Dios, teniendo abundancia de espíritus, hizo uno solo de dos, porque buscaba una generación bendita, bendecida. Señor, queremos consagrar la sexualidad nuestra primero. Si hay desorden en nuestra sexualidad, hay un principio en la Escritura que dice que todo lo que está desordenado no se multiplica, y todo lo que está ordenado se multiplica. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, lo primero que él hizo fue poner a la gente en orden, sentarla en grupos de 50 y de 100. Ordenó a la gente y los panes y los peces se multiplicaron. Si tú tienes en desorden tu vida sexual, no va a ser una vida placentera, exitosa, bendecida. Entonces pongamos en orden primero nuestra sexualidad. Si hay pecado sexual en nuestra vida, pidámosle perdón al Señor. Pidamos que nos libere. Pidamos que nos dé libertad para tener en orden nuestra vida en esa área y poder ayudar a nuestros hijos, a nuestra familia, y poder dar información correcta y bíblica y ministrar una sexualidad a nuestros hijos a través del ejemplo. Que nuestros hijos vean que como padres, como esposos, disfrutamos nuestra sexualidad de manera correcta y nos amamos como Dios nos manda a amarnos.